Esta es la última charla dentro eh, del módulo 4 y está asociada a la educación ambiental. ¿Sí? No pierdan de vista que está relacionado a la educación ambiental con la interpretación ambiental, sí. La interpretación ambiental es una de las técnicas que se utilizan en educación ambiental, no pierdan de vista. Acá tenemos dos grandes temas con los cuales debemos comenzar. Hay una política nacional de educación ambiental y también hay un plan nacional de educación ambiental, ¿no? Entonces, este es un instrumento del Estado, en el caso de la política nacional, es un instrumento del Estado para desarrollar educación, cultura y ciudadanía ambiental. Vamos a ver qué es el marco. Eh, lo implementan los sectores y los diferentes niveles de gobierno y está a cargo del MINAN y el MINEDU y toda una plataforma de trabajo para desarrollar implementar estos instrumentos. Como les digo, está la política y está el planea como dos instrumentos marcos y sobre eso comenzamos a desarrollar, ¿no? Pues, ¿qué es la educación ambiental? Es un proceso permanente de aprendizaje que permite al ser humano reafirmar sus valores y comprender el tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la naturaleza, los problemas, y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones, sus causas y en torno a ello, las buenas prácticas. Para ello, la educación ambiental no es solamente informar, sino, y más importante, cambiar actitudes y motivar a la acción. Una buena técnica de interpretación ambiental puede generar esta figura, ¿sí? Ojo, quiero resaltar, la interpretación ambiental no solo es para los visitantes asociados al tema del turismo. Una buena interpretación ambiental con políticos en un campo, en un escenario in situ, puede generar, cambiar actitudes y motivar acciones a la gente. La educación ambiental en el SINAMPE es un instrumento para el logro de objetivos de conservación. Es parte de estos. Ojo, tengamos en cuenta que mucho de esto, lo que yo les voy a comentar, la información la van a tener en PPT, pero mucho está asociado a la experiencia. Y mucho está asociado a la experiencia y por lo tanto yo les voy a contar algunas críticas, ¿no? Por ejemplo, la educación ambiental se invisibiliza en los modelos conceptuales dentro del plan de maestro cuando uno dice la educación ambiental es transversal en todo. Sí, es transversal en todo, pero dime en qué, cómo y para qué. Puedo usar algunas técnicas como la interpretación ambiental, pero tengo, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Una población de vicuñas tiene cacería furtiva con población local. Evidentemente mi objetivo es, más allá de tener guardaparques para la vigilancia y control, yo puedo tener técnicas de educación para explicarle a la población local qué está generando con el promover este tipo de actividades ilegales como la caza furtiva. ¿Me entienden? Entonces hay una sección de sensibilización hacia esa figura, de generación de conciencia ambiental a ese público objetivo. Entonces hay que tener en cuenta el público objetivo que tenemos que vamos a desarrollar la educación. Entonces no puede ser como estamos viendo ahorita en los modelos conceptuales que es transversal. Entonces, las áreas protegidas se constituyen como espacios importantes, evidentemente, para la política educativa del Estado, porque debe promover el establecimiento de sus programas y planes educativos, mecanismos mediante el cual la población tome conocimiento. Eso está asociado al reglamento de la ley de áreas protegidas. Hay un mandato que es la creación de la conciencia de conservación. Entonces, esta manera de controlar a través de plan de maestros, mecanismos mediante el cual se fomenta la población local. Estamos desarrollando una serie de herramientas con convenios con las UGELs. Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer más adelante? Tenemos que coordinar con el Minedu, con las DREAS, con las Direcciones Regionales de Educación, que ya con la DREN, Direcciones Regionales de Educación, y también con las UGELs, que son las que terminan operativizando por el ámbito de intervención de ellas. Una UGEL tiene un ámbito de territorio y seguro está dentro o es parte de una área protegida, o tan solo tiene una área protegida, como en el caso de la UGEL de Cotahuasi, ¿no? El plan de educación ambiental es una herramienta que tenemos en diferentes áreas protegidas. Entonces, este plan debe articular las diferentes iniciativas privadas y estatales de educación ambiental. El plan incluye la capacitación especializada no formal en los distintos sectores, así como la educación y difusión y capacitación sobre la necesidad de existencia del SINAMPE y del ANP en particular. Solo algunas, en este momento solo estamos promoviendo, si hay áreas protegidas que tienen un plan de educación ambiental como una herramienta, acaba de aprobar el Purús y Mano. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque en realidad más allá de los compromisos sí que tenemos que desarrollar e implementar al ser un plan aprobado, ¿no? Pero sí son importantes
Entonces el PEA incluye mecanismos orientados a promover especialmente la capacitación de las poblaciones locales, ¿no? Realmente tiene una visión hacia eso, ¿no? Tanto lo formal, no formal. La zona de amortiguamiento de Huascarán tiene 80.000 visitantes y a pobladores locales y de ellos un gran porcentaje son alrededor de 25.000, si no me equivoco, estudiantes. Entonces, el plan de educación ambiental y toda la estrategia de educación ambiental en Huascarán está asociada a generar conciencia en estos jóvenes de manera formal y también lo no formal, ¿no? En las comunidades ante posibles afectaciones que ellos podrían desarrollar sobre los valores del área protegida, ¿no? Es importante tener en cuenta. Entonces, tenemos planes de educación. Como le digo, Manu y Purú son los últimos. Anteriormente había como un requisito, los estamos evaluando. Personalmente yo considero que no es necesario tener planes de educación ambiental, sino dentro de los modelos conceptuales que tenemos ahora en los planes maestros, desarrollar sí a nivel de, en toda la lógica de causa, del factor que amenaza el valor de conservación o el elemento de conservación, cuáles son las causas, y evidentemente una de las causas va a ser el débil proceso de sensibilización o de conciencia de la población local. Entonces tú tienes que desarrollar para ese tipo de actividades como la vicuña que estamos hablando, otro tipo de técnicas, y eso está asociado en la educación ambiental. Formal, no informal, ¿no? Todas estas figuras que existen. Acá hay una serie de documentos. Entonces, los campos de intervención que tenemos en la educación ambiental hay que diferenciarlos bien. La educación informal, la educación formal y la educación no formal, ¿no? Vamos a comenzar a hablar de esas tres. La educación ambiental formal es, evidentemente está asociado, es el ámbito de educación que tiene carácter intencional, planificado y de evaluación cercana del sistema educativo. Incluye dos prácticas, hay dos temas, las intervenir directamente en el sistema educativo y evidentemente considerar un componente dentro de la programación curricular. Las dos estamos desarrollándolas. Norja Coches es un ejemplo, que hemos desarrollado un convenio con la UGEL, y con la UGEL lo que hemos logrado es insertar en la malla curricular todo el tema de biodiversidad y dentro del tema de biodiversidad áreas protegidas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, en las asignaturas, con estos manuales que hemos desarrollado, porque se han desarrollado unos manuales, con estos manuales ellos pueden, los profesores, trasladar a los alumnos en las diferentes sesiones de aprendizaje que ellos desarrollan en sus propias asignaturas. En la educación ambiental informal, definida como el fenómeno educativo que se da en la cotidianidad de la interacción de las personas y que se expresa por no ser intencional ni planificada. La educación ambiental ha de prever ingresar en este campo de forma creativa, en medio estratégico, que ellos son los medios de comunicación. Hay varias formas. Una de las formas es la interpretación ambiental, que ya la vimos, de esta participación o por, de manera informal y con las poblaciones locales interpretamos la naturaleza, ¿sí? Y otros casos como todas las otras técnicas que hemos hablado también, con los cuales se traslada información. La educación no formal, por ejemplo, se da fuera del ámbito escolar. En ese ámbito se identifican las acciones no escolarizadas. Esto mucho lo hacemos con comunidades, pero con el público definido, ¿no? Dentro de unos modelos conceptuales que tengamos y donde nos dicen que son las poblaciones que están causando y no están dentro de un régimen educativo, entonces por lo tanto hay que tener una serie de estrategias distintas, ¿no? Y eso sí, nuestro personal creemos que debería ser una de las funciones más fuertes, más allá de estar haciendo la vigilancia y control, deberíamos estar haciendo educación o generando cambio de conciencia con los propios medios en la naturaleza. Los lineamientos de política, podemos decir, sobre la gestión de las ANPs y la educación ambiental, consideramos que se debe fortalecer la formación de alianzas y redes entre el Estado y sociedad civil. Por lo tanto, por ejemplo, ahora tenemos una serie de alianzas con las UGELs, con las direcciones regionales de educación y con otros socios, por ejemplo, con los propios guías, nos apoyan en la serie de educación ambiental estos tiempos libres de que nos están operando en las áreas protegidas con los visitantes, ¿no? Entonces ellos tienen mejores capacidades para hacer educación, en especial en lo no formal, ¿no? Sobre la metodología, los programas y proyectos de educación ambiental aplicarán estrategias que promuevan el aprendizaje fuera del aula, en función de las condiciones. Se debe proyectar o complementar la formación de docentes de educación, es lo que estamos haciendo, ¿no? Un tema que no hemos explorado mucho y que se convierte en un esto es la parte última, debemos establecer a través de institutos o en los centros de formación de los educadores, porque ellos tienen las técnicas de pedagogía. Creo que ese es uno de los mandatos que vamos a comenzar a trabajar porque lo estamos haciendo, no hay una política clara sobre ese tipo o un público objetivo definido
porque nosotros es complicado hacer educación ambiental directamente por poco personal y además porque tenemos que tener capacidades, pero es preferible a estos nuevos profesores, a estas nuevas personas que imparten conocimiento y que tienen técnica para eso, darles las capacidades para que ellos lo hagan. ¿Sí? Pues la malla curricular, o sea, es lo que estamos haciendo, eso es el ejemplo del norte de Cochas y en otros sitios que están desarrollando, entiendo que Manu. Entonces, lo que se hace en realidad no es más que ayudarles a construir la malla curricular, las necesidades de la conservación del medio ambiente o del desarrollo sostenible, y de entre esos un tópico específicamente de áreas protegidas que están en su entorno para la educación formal y evidentemente también para lo no formal, ¿no? Entonces, áreas protegidas cuenta con mucha experiencia. He sido parte de un amigo de uno de los mejores profesores que fue jefe del Parque Nacional Huascarán y uno de los mejores especialistas en educación ambiental, René Valencia, entonces el cual trabaja en lo formal, no formal y en lo informal, y tú tienes una serie de hijos de él, o sea, en realidad guardaparques, que tienen una capacidad impresionante de interpretar la naturaleza en el marco de una estrategia de educación ambiental para sensibilizar, ¿no? Desde el uso de medios como la Pujirca, este oso que daba charlas en los colegios, o a los profesores de las UGELs, o a los especialistas de las UGELs que diga, y esto trasladado a los profesores. Entonces, y la Pujirca iba con mensajes claros sobre el tema de incendios, toda una estrategia de sensibilización. ¿Sí? Esto es lo que hicimos en Norte de Cochas, con lo que ha logrado. Eh, Se ha logrado insertar con la UGEL en la educación básica regular a través de la construcción de manuales, y estos manuales son documentos guías para los profesores para sus diferentes sesiones de aprendizaje. Como les digo, entonces hay varias experiencias de educación ambiental formal, como las que tuvimos también con contacto de administración en Manglares de Tumbes, y varias que hemos hecho, como por ejemplo con este proyecto de la GIZ, en especial por un tema distinto que le hemos generado, el tema intercultural. La educación ambiental por un lado, pero la educación ambiental intercultural. Y asociado a ellos hemos desarrollado la Feria de Biodiversidad, hemos contextualizado esta educación intercultural que es complicadísima, muy especial en el ámbito de la Amazonía, ¿no? Tenemos toda una estrategia en el caso de Salina Agua Blanca y en otras áreas que hemos desarrollado, ¿no? Entonces, en la educación no formal, eh, hay un tema, un compañero que desarrolla, que es Humberto, desarrolló todo un tema y ha generado unas condiciones de cambio interesantes, como el bosque de niños en el Parque Nacional Yanachaga-Chamillán, ¿no? Entonces, ha logrado involucrar a jóvenes en la gestión, tienen un club ecológico y, pero claro, mucho depende del profesional que ha desarrollado esta cosa, fue un compañero Humberto, y ha logrado fomentar el liderazgo, ellos son agentes de cambio, ya no necesariamente nosotros hacemos la educación ambiental, hemos logrado que ellos hagan las propias campañas dentro de su proceso de sensibilización o generación de conciencia, ¿sí? Y son muy activos, tienen un activismo muy importante, es un ejemplo a destacar. Y evidentemente en las acciones estas informales de las oportunidades que tenemos desde estos títeres o cuando alguien nos invita a desarrollar, tenemos juegos que hemos desarrollado, se regalan y que son parte de las técnicas para generar educación o generación de conciencia, ¿no? Son técnicas, pero de oportunidades que desarrollamos en esta educación, porque no están sujetas a un programa, pero evidentemente sí tenemos claro que necesitamos generar un cambio de conciencia, ¿no? Muchos de los casos, este es un tema interesante que no lo hablamos. Tenemos en la reserva de biosfera, ¿sí? Estas reservas de biosfera, en realidad es importante tener en cuenta que lo que buscan muchas de las escuelas, muchas de las reservas de biosfera que están insertas en el programa MAP, Hombre Naturaleza, buscan ser los principales escenarios de generación de cambio de conciencia, porque en estos espacios en realidad es la interrelación entre el hombre y la naturaleza, y por lo tanto necesitamos como medio la educación ambiental para generar este cambio de conciencia sobre el desarrollo sostenible de ese territorio, donde hay una área protegida, hay un desarrollo territorial y hay unas condiciones de logística que generan este cambio de educación y conocimiento para el desarrollo territorial y tener modelos de país basados
en poblaciones que tengan un mayor nivel de conciencia sobre cómo es que se ordena el territorio, cómo es que se conserva, cómo es que se usa o produce de la mejor forma y cómo es que se genera conciencia en los diferentes grupos humanos, ¿no? Es interesante ver el tema de reserva de biosfera y hay mucho financiamiento, existía mucho financiamiento para el tema de educación en reserva de biosfera. Bueno, compañeros, terminamos este módulo con esta sesión de educación ambiental eh, y estaremos viendo ya los temas más de cómo logramos cerrar estas brechas respecto a la educación y no necesariamente tenerla como una acción transversal que es todo, evidentemente, pero que no te dice nada qué tipo de acciones, no establece indicadores, no establece metas. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos desde Fernández es cómo la educación ambiental se convierte dentro de los modelos conceptuales y dentro de las propias líneas de acción o en el análisis causal, por qué razón no se tiene en el caso de la vicuña, por qué razón hay una falta de conciencia en estas poblaciones y por lo tanto tienes que desarrollar una técnica. Entonces, no es transversal en el sentido de que cada grupo humano tiene diferente técnica de educación ambiental, no, o sea, diferente estrategia de educación ambiental y seguro también diferentes técnicas que utilizar. Algunos será la interpretación ambiental, en otros será la pasantía, que nos generen este cambio de conciencia. Muchas gracias.